أبت السماوات والأرض والجبال حملها، لم تسبق بقرابة في رحم، ولا بسابقة في دين. هو صاحب السر العظيم والمولد الكريم، هو سيف الله المسلول، فكان ومحمد من شجرة واحدة أذهب الله عنها الرجس. يقاتل على التأويل، ولا تأخذه في الله لومة لائم، قد وتر فيه صناديده، والمذكور في سالف الأزمان. فالق هامة الكفر، أمين الله على كتابه، والقيم بدينه، والحافظ لآياته. والمجاهد في سبيل الله، رفعت الأقلام وجفت الصحف. اللهم من كنت مولاه فهذا علي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا أبا القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Felicitaciones en primer lugar por el natalicio del Imam Ali alayhi salam, de la mejor de las criaturas junto al profeta. Y hoy tenemos un tema muy lindo porque vamos a ver la presencia del Imam Ali alayhi salam en el Corán, en algunas aleyas del Sagrado Corán que fueron reveladas, y no podemos imaginarnos, ¿no?, a una personalidad que acompañó al profeta, que fue el hermano del profeta y parte del ser del mismo profeta, y que no esté en el Sagrado Corán, con la importancia que tiene el Sagrado Corán para el mismo profeta y para toda la humanidad. Es decir, que como una guía para el mundo, ¿cómo puede ser que en el Sagrado Corán no figure la presencia de Ali ibn Abi Talib alayhi salam, del Imam Ali? Muy bien, entonces hoy vamos a hablar justamente de este tema y vamos a ver algunas narraciones, también algunos hadices que hacen referencia al Imam Ali, pero nos vamos a concentrar en el Sagrado Corán. Y hemos seleccionado una serie de aleyas, porque son varias, son bastantes las que hacen alusión al Imam Ali. Y fíjense este dato, por ejemplo, ¿no?, que narra Ibn Abbas sobre la presencia del Imam Ali en el Sagrado Corán. Y él dice que no hay personalidad en la historia, digamos, del Islam o contemporáneos al profeta Muhammad, de los que se haya hecho alusión tanto como el Imam Ali alayhi salam en el Sagrado Corán, dentro del Sagrado Corán. Incluso también narra Ibn Abbas del profeta alayhi salatu wassalamu ala alih, que dice que cada versículo, cada aleya que descendió en el Sagrado Corán y viene encabezada con Ya ayyuhalladhina amanu, o creyentes,
dice el primero de los creyentes es el Imam Ali, por lo tanto también hacen referencia a Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Y con respecto a esto, bueno, dice hay más o menos unas 300 o más de 300 aleyas, más de 300 versículos que hacen referencia o hablan directamente del Imam Ali alayhi salam, o está relacionado el Imam Ali alayhi salam con estas aleyas. Entonces vamos a ver algunas de ellas, y de estas aleyas vamos a ver la primera, que se la conoce como la aleya del Wilaya, y es la aleya número 55 de la sura Al-Ma'idah. Voy diciendo las aleyas cuáles son para que después, si lo quieren volver a ver el video y buscarlas, también es interesante tenerlas y guardarlas, ¿no? Muy bien, esta aleya que se conoce como la aleya del Wilaya o del liderazgo, digamos, del liderazgo supremo de parte de Dios, de la guía también podemos decir. Dice así, dice A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, en el nombre de Dios el clementísimo y misericordiosísimo. Innama waliyukumullah wal rasul walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un. En esta ley dice que solamente vuestro wali, vuestro guía, vuestro líder, también podemos decir, es Allah y es su mensajero, walladhina amanu, y aquellos que creen, alladhina yuqimuna as-salah, aquellos que establecen la oración, wa yu'tuna az-zakah, y que dan el zakat o pagan el zakat, wa hum raki'un, mientras están haciendo el ruku', mientras que están inclinados. Y como bien sabemos, esto ya es una historia muy famosa, muy conocida, de aquel mendigo que entró a pedir mientras que el Imam Ali alayhi salam estaba haciendo la oración en la mezquita. Él estaba inclinado, estaba haciendo el ruku', y en ese momento esta persona que no encontraba a quien le pueda dar algo, ve que el Imam Ali extiende su mano, ¿sí?, y le señala el anillo para que este hombre lo tome como zakat o como sadaqa. Entonces lo que podemos ver es que en la leya dice que solamente innama, vuestro líder, vuestro guía es Allah, es el profeta, y es en este caso este creyente que estaba estableciendo la oración y estaba inclinado mientras que daba el zakat, que es Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Muy bien, esa es una aleya muy famosa, muy conocida. Hay otras aleyas que hemos preparado para hoy. La segunda aleya es la aleya número 207 de Suratul Baqara, de la sura número 2 de la sura Al-Baqara, la vaca, que dice: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufu bil ibad. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Esta aleya número 207 de Sura Al-Baqara, dice: pero existe también una clase de hombres que se venden a sí mismos de buen grado, buscando la complacencia de Allah, y Allah es compasivo con sus siervos. Allama Tabatabai sobre esta aleya en su Tafsirul Mizan, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que esta aleya hace referencia a un suceso también histórico muy importante, muy conocido también, que es Laylatun Mabit. Laylatun Mabit es aquella noche en la que el profeta es anoticiado por los ángeles de que los enemigos planeaban asesinarlo, planeaban matarlo. Los poderosos de Quraysh habían reunido a algunos jóvenes, cada familia o cada clan había puesto un representante de entre los jóvenes de ellos para que en conjunto, todos al mismo tiempo, claven unas lanzas sobre el cuerpo del profeta mientras que el profeta dormía. Y así entonces la culpa de este asesinato no le iban a tener ninguno, digamos. O sea, si eran todos, era porque no iban a cargar la culpa nadie en especial, vamos a decir. Entonces, el Imam Ali alayhi salam, que era muy joven en aquel momento, decide
dormir en el lecho del profeta y arriesgar su propia vida para que el profeta pueda emigrar. Entonces este suceso se conoce como Laylatun Mabit, la noche, sí, digo bien, digamos de pernoctar, que es, bueno, justamente haciendo alusión al Imam Ali alayhi salam, que durmió en el lecho del profeta para salvar la vida del profeta, arriesgando su propia vida, y por eso esta ley descendió hablando sobre el Imam Ali alayhi salam. Muy bien, Suratul Baqara, aleya 207. La tercera aleya se conoce como la aleya del tabligh, de la difusión o de la propaganda. También una aleya, un versículo del Sagrado Corán que es muy conocido y que también nos relata un suceso que al profeta le habían dado una orden por parte de Dios, que él debía mencionar, que él debía propagar entre las gentes, y era tan importante este suceso, o esto que tenía que transmitir el profeta, que equivalía a la transmisión de todo el mensaje completo. Es decir, que si no lo transmitía el profeta, no estaba cumpliendo con su misión profética y no estaba transmitiendo su mensaje correctamente. Entonces Dios le da una orden en el Sagrado Corán, a través de esta ley que se conoce como la ley del tabligh, y que dice: Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhar rasul, oh mensajero, balligh ma unzila ilayka min rabbik, transmite aquello que te fue revelado o descendido de parte de tu Señor. Fa in lam taf'al, pero si no lo haces, fíjense, si no cumples con esto, fama balagta risalatah, entonces no habrás transmitido su mensaje, es decir, el mensaje de Allah. Wallahu ya'simuka minan nas, y Allah te va a defender de la gente. Inna Allaha la yahdi al-qawma al-kafirin, y Dios no guía a las gentes incrédulas. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Esta aleya que, como tradujimos, dice: oh mensajero, anuncia aquello que tu Señor te ha hecho descender, puesto que si no lo haces no habrás transmitido en absoluto su mensaje, y Dios te protegerá de la gente. Ciertamente Dios no guía a unas gentes incrédulas. Es la aleya que se revela para ordenarle al profeta que transmita lo que luego él va a enseñarnos a todos y que va a decir adelante de 100.000 personas según las narraciones, y que incluso dijo que el presente se lo comunique al ausente, que es el suceso del Ghadir, cuando el profeta, adelante de toda la umma que lo acompañaba, les llama la atención a todos, y sabemos el día del Ghadir, que los juntó debajo del sol muy fuerte en el desierto, y que, bueno, era un valle este Ghadir, y les dice que Ali es su sucesor. Man kuntu maula fa Ali un maula. Muy bien, esta es otra de las aleyas que hacen alusión al Imam Ali alayhi salam. Luego viene una aleya que se revela después de este suceso, por eso la puse junta, que es la aleya de Ikmal, la aleya de la completitud, podemos decir, cuando se completa la religión. Y es la última aleya revelada por Allah. Es decir, primero Dios le dice al profeta que transmita lo que tiene que transmitir, porque si no lo transmite, no habrá transmitido correctamente su mensaje, no lo habrá completado. El profeta transmite aquello que Dios le ordena, transmite el wilaya de Ali ibn Abi Talib alayhi salam, del Imam Ali, el wilaya del Imam Ali, o el liderazgo para todos los musulmanes y para todo el mundo también. Y entonces es allí que, una vez que está mencionado esto, es decir, una vez que está el Islam junto al wilaya, no lo separamos, ojo, porque el Islam es el Islam con la wilaya. Entonces, una vez que queda claro que el wilaya de Ali es parte del Islam y que el profeta lo menciona, entonces Allah subhanahu wa ta'ala culmina la revelación del Sagrado Corán con esta aleya del Ikmal, como se conoce. Entonces, esta aleya, ¿qué es lo que dice? Dice: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Al-yawm,
es decir, hoy, akmaltu lakum dinakum, hoy fue completado para vosotros vuestra religión. Wa atmamtu alaykum ni'mati, y se ha completado o he completado para vosotros mi merced, que es el Islam. Entonces, ahora tienen un Islam completo, ¿sí? Ahora se puede cerrar este círculo de risala, del mensaje, y ahora termina mi mensaje con esta ley, en otras palabras, ¿no? Entonces dice, waraditu lakumul islam adina, y me complace para vosotros el Islam como religión. Y esa es la última ley que se revela. Y obviamente se revela también haciendo alusión a la orden de seguir el imamato del Imam Ali alayhi salam luego de la muerte del profeta, porque el profeta también en el día de Gadir, en la jornada de Gadir, anuncia que está pronto a partir de este mundo y que tenía que anunciar algo muy importante. Entonces, esta es otra ley que descendió en alusión a el Imam Ali alayhi salam. Muy bien, tenemos otras aleyas, creo que vamos por la cuarta, la aleya del Ikmal. Dijimos la quinta aleya que vamos a ver hoy, que se conoce como la aleya de Sadiqin o de los veraces, y es la aleya número 119 de la sura At-Tawbah. Sura At-Tawbah, que es la sura 9, que es la única que no comienza con el Basmala, con el Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Y esta aleya dice: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Ya ayyuhalladhina amanu. Perdón que me perdí. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'a sadiqin. Oh creyentes, ittaqullaha wa kunu ma'a sadiqin. Oh creyentes, sed piadosos o piadosos en Allah, o temerosos en Allah, wa kunu ma'a sadiqin, y estén o manteneos o sean de los veraces, estén con los veraces. Kunu ma'a sadiqin. Entonces, oh creyentes, y ayyuhalladhina amanu, o aquellos que creen o creyentes, ittaqullah, sean temerosos en Allah y manténganse junto a los veraces. Y en las narraciones de Ahlul Bayt se interpreta que estos sadiqin, estos veraces, son Ahlul Bayt. Muhaqqiq Tusi cita aquí que consideró que esta ley es una prueba auténtica del imamato y de la wilaya del Imam Ali alayhi salam, por lo tanto es otra de las aleyas que hablan o mencionan al Imam Ali alayhi salam. Muy bien. La sexta aleya, la sexta aleya es justamente la séptima aleya de la sura Al-Bayyina. Innal ladhina amanu wa amilu salihat ulaika humu khairul bariyah. Esta aleya es muy famosa también, es muy linda. Innal ladhina amanu wa amilu salihat. Por cierto, que aquellos que creen y obran el bien, ¿sí? ¿Quiénes son estos? Ulaika hum khairul bariyah. Ciertamente que aquellos que creen y practican el bien, ellos precisamente son los mejores de las criaturas. Y entonces sobre esta aleya se narra que hace referencia directa al Imam Ali alayhi salam y también a los seguidores del Imam Ali. Incluso se dice que el profeta le dice que tú y tu Shia son los triunfadores y tú eres Khairul Bariyah. Y por esa razón, después algunos compañeros del Imam Ali alayhi salam lo nombraban de esta forma, le decían Khairul Bariyah, lo mejor de las criaturas. Hay un hadith famoso que relata esto. Otra de las aleyas entonces es esta aleya, que es la aleya número 7 de Suratul Bayyina, también para que anoten inshallah. Muy bien. Y la séptima aleya que nos toca ver es la aleya número 274 de Suratul Baqara. Se conoce como la Surat Infaq, ¿sí? Es decir, Infaq es cuando uno da
Hay dos tipos de infaq. Por ejemplo, el que es wajib, el que es obligatorio, como el zakat, pagar el zakat sobre los bienes, etc. Y está el que es meritorio, que es dar sadaqa, dar limosna. Entonces, hay una ley que se conoce como la ley del infaq, que dice: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار, aquellos que gastan de sus bienes durante la noche y durante el día, sirran wa alaniyya, y lo hacen en secreto o lo hacen manifiestamente, podemos decir. Entonces tendrán una recompensa. Falahum ajruhum inda rabbihim, su recompensa está junto a su Señor. Wala khawfun alayhim, y no tendrán miedo. Wala hum yahzanun, y no estarán tristes, entristecidos. Muy bien. Sobre esta ley también los mufassirin, los exégetas del Sagrado Corán, comentan que el Imam Ali alayhi salam tenía 4 dirhames. Entonces gastó uno de día, o sea, lo dio de sadaqa, lo dio para un necesitado. Uno lo dio de día, dice, otro lo dio de noche, uno lo dio en público y otro lo dio en secreto, y por esta razón Allah subhanahu wa ta'ala reveló esta ley que también habla de Ali ibn Abi Talib alayhi salam, del Imam Ali. La octava ley que vamos a leer hoy hace referencia también al Imam Ali alayhi salam, y es la ley de la mubahala o mubahila, que conocemos bien la historia entre el profeta y los cristianos de Najrán, que bueno, discutían quién tenía la razón, quién tenía la verdad. Uno decía que Dios era uno pero era 3, el otro decía que Dios era uno. Entonces al final el profeta recibe esta ley de parte de Dios. Muy interesante el análisis de esta ley, porque en esta ley de la mubahala, fíjense que hay una invitación a hacer una maldición mutua, es decir, no mutua, sino que la mubahala, ¿qué era? Era que cuando dos grupos se enfrentaban, ¿sí?, con respecto a una creencia, una verdad, entonces iban a hacer súplica, iban a pedir a Dios que Dios maldiga directamente al que mienta de esos dos. ¿Sí? Fíjense. Entonces, la ley en cuestión dice: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min ilmi faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma tabtahil fanaj'al la'nata Allah 'ala al-kadhibin, perdón. Esta letra muy chiquita. Dice: y si alguien disputa contigo acerca de esta verdad, después de todo el conocimiento que te ha llegado, es decir, el profeta también no es que con toda la gente debatía de esta forma. Bueno, vamos a hacer súplica, vamos a pedir a Dios que Dios maldiga al que no tiene razón. No es así. Es que el profeta en este caso había mostrado sus pruebas. El profeta viene con un mensaje claro para los cristianos y con una lógica también. Pero bueno, ellos insistían en sus creencias, entonces llega este llamado de parte de Dios y del Corán de hacer esta mubahala. Y entonces fíjense que la invitación es: vengan, ta'alu, nadu abna'ana, o sea, vamos a hacer súplica, vengan nuestros hijos, abna'ana wa abna'akum, y vuestros hijos. Entonces, el profeta, ¿con quién vino? ¿Con quién llega ese día, esa mañana, temprano, a, ¿cómo se dice?, a hacer este pedido, digamos, de maldición al grupo que estaba mintiendo, esta mubahila, justamente. El profeta, los cristianos vinieron, los sacerdotes, los que discutían
con el profeta. Sin embargo, el profeta viene con sus hijos, como dice aquí, Abna'ana, nuestros hijos, que eran el Hasan y el Hussein, Nisa'ana, Fátima alayha salam, nuestras mujeres, Fátima. Y acá es donde menciona el Imam Ali, porque no hay discrepancia en quienes se presentaron el día de la Mubájila junto con el profeta para hacer este pedido. Eran Fátima alayha salam, el Imam Ali alayhi salam, el Imam el Hasan y el Imam el Hussein alayhum salam, con ambos sea la paz, que eran niños, chiquitos, y nada más. O sea, vino con su propia familia, su propia gente. Pero fíjense que nombra Abna'ana wa Abna'akum, nuestros hijos y los hijos de ellos. Y hace referencia en este caso a los imames, el Hasan y el Hussein, con ellos sea la paz. Nisa'ana wa Nisa'akum, nuestras mujeres y vuestras mujeres. Es decir, Fátima alayha salam. Wa anfusana wa anfusakum. Acá está lo interesante de la ley. Nosotros mismos y vosotros mismos. Es decir, que el Imam Ali alayhi salam, que estaba presente, que se presenta junto al profeta en la Mubájila, era como el profeta, ¿sí? Era parte del profeta, anfusina, de nosotros mismos. ¿Se entiende? La idea le está dando al Imam Ali alayhi salam un grado de importancia tal como el del mismo profeta, con él sea la bendición y la paz. Entonces, esta ley famosa que habla de Ahlul Bayt en general, y que en esta parte en donde el profeta dice Anfusina, está hablando no solamente de él, sino de él y de Ali. Es muy lindo eso. La novena aleya es la ley conocida como la ley de Waliul Amr, ¿sí? O el poseedor de la orden, de la autoridad. Y es la ley número 59 de Suratun Nisa, de la sura o el capítulo de las mujeres, en donde dice A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Ya ayyuhalladhina amanu ati'u allaha wa ati'u rasul wa ulil amri minkum. Oh creyentes, obedeced a Dios y obedeced al profeta y a los que tienen autoridad de entre vosotros. ¿Qué es lo interesante de esta ley? Lo interesante de esta ley es que nombra autoridades. Autoridades para con los creyentes. Y entonces va a decir, Atiullah, obedeced a Dios. O Atiur Rasul, y obedeced al mensajero. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Entonces, la autoridad de Dios es una autoridad suprema, la más suprema de todas. Es decir, Allah subhanahu wa ta'ala es Rabbal Alamin, es el Señor del universo, y es la autoridad máxima, absoluta, total para todo. No tenemos duda de eso. Después hay otro nivel de autoridad, que es la del Rasul, la del mensajero, la del profeta. Y dice después, y la de aquellos que poseen la orden o tienen autoridad entre vosotros, como lo suelen traducir. Pero algunos musulmanes dicen que, bueno, cualquiera que tiene autoridad entre los musulmanes, un rey, por ejemplo, ahora en el mundo islámico, un presidente, tiene autoridad. Entonces Dios dice que hay que obedecerlos. Pero si nos detenemos a pensar, a reflexionar en cómo viene esta ley, vamos a ver que dice Atiullah, obedezcan a Dios, o Atiur Rasul, separa la autoridad de Dios con la autoridad del profeta. Pero después no vuelve a decir wa atiu uli amri minkum, y obedezcan a los que tienen autoridad entre vosotros. Dice Atiullah wa Atiur Rasul wa uli amri minkum, y obedeced al mensajero y a los que tienen autoridad entre vosotros. Entonces, obviamente que no se refiere a cualquier autoridad, cualquiera que tenga poder, cualquiera que gobierne sobre los musulmanes, porque está equiparando esa autoridad con la autoridad del Rasul. Y hay una orden. Atío, sigan, es una orden de parte de Allah.
y está separando el rango de autoridad. Por un lado la autoridad de Allah y por el otro la del profeta y la de Uli Amri Minkum, los que tienen autoridad de entre ustedes, de entre vosotros. ¿Y eso qué significa? Que tienen que ser personalidades que tengan la misma capacidad de mando y la misma autoridad que el profeta. Por lo tanto, tienen que ser ma'asumín, tienen que ser infalibles. ¿De quién está hablando entonces? De los imames. Y si juntamos con la otra ley que leímos al principio, de la ley del wilaya, innama waliyukumullah wal rasul walladina amanu alladina yuqimuna salah wa yutuna zakat wa hum raki'un, que también habla del Imam Ali. Entonces habla en principio del Imam Ali alayhi salam en esta ley de Ulil Amr y luego del resto de los imames, porque no se puede entonces equiparar la autoridad del profeta con la autoridad de cualquier monarca o cualquier persona que no es infalible. Para nada. Entonces hay una orden directa de parte de Allah de obedecer al profeta y a aquellos que tienen la autoridad y que son como el profeta en autoridad. Muy bien, esa es la ley de Waliul Amr. Y por último, para no alargarlo tanto, no aburrirlos, hace mucho que no hacíamos vivos, hace un montón, pero es lindo. La verdad que vamos a empezar a hacerlo también, porque mucha gente si no queda como desconectada. En algunos lugares no hay centros islámicos, no hay donde se pueda reunir la gente y bueno, entonces este tipo de reuniones que en la pandemia las hacíamos tan seguidos, un poco se cortaron y no queremos dejar abandonados a nadie. Y hoy se me ocurrió, digo, bueno, como hay mucha gente que está afuera, que están veraneando, en vez de hacer una reunión presencial, entonces vamos a hacer una reunión, digamos así, por Facebook, que después la vamos a subir al YouTube, inshallah, y va a quedar también acá para que la puedan ver. Así que, bueno, nos queda una ley más de las que hemos seleccionado, que es la famosa aleya del tathir, de la purificación, que es la ley número 33 de la Sura Al-Ahzab. Suratul Ahzab es la de los partidos, tiene otro nombre en español, dicen los coaligados, algo así, ahora no me sale, pero son el Ahzab, los partidos, que justamente también es la Sura número 33. Entonces, curiosamente, si sumamos los números 33 y 33, 3 más 3 más 3 más 3, da 12, como los 12 imames, wallahu alam. Y bueno, la ley esta que dice, la ley del tathir, de la purificación, dice A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, en una parte de la ley, en la mitad de la ley, porque en esta ley viene hablando en femenino, le habla a las esposas del profeta. Pero acá cambia, ¿sí?, el tiempo verbal, entonces nos podemos dar cuenta que no le habla exclusivamente a las esposas del profeta, como algunos musulmanes sostienen, sino que acá, como habla en masculino, que es también en general, incluye a hombres, ¿no? Y en esta ley dice, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, innama yuridu Allah liyudhhiba ankum ar-rijza ahlal bayt wa yutahhirukum tathira. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Dios solo quiere, innama, solamente, Dios quiere apartar de vosotros, oh gentes de la casa, le está hablando directamente a Ahlul Bayt, que no se refiere a las mujeres del profeta, porque dice ankum, no dice ankunna, como viene hablando en la ley al principio a las esposas del profeta, wa yutahhirukum tathira, y purificarlos hasta una pureza perfecta, es decir, hasta que tienen el grado de ma'sum, de infalibles, y se refiere obviamente al Imam Ali alayhi salam, a Fátima, al Hasan y al Hussein, con ellos sea la paz. Y bueno, nos quedarán en el tintero otras aleyas famosas, la ley del Mawadda, la ley del Ta'am, Suratul Insan, porque cada ley contamos un poco la historia, entonces se hace muy largo. La famosa ley de Suratul Insan, donde se cuenta la historia
del ayuno que realizaron durante 3 días el imam Ali, Fátima, el Hassan y el Hussein, que habían estado enfermos, y Fidda también, que era esta mujer que ayudaba a Fátima alayha salam, y que durante los 3 días viene un miskin, un yatim, un asir, ¿cómo se dice? El yatim, el huérfano, un asir, un prisionero, y un miskin, un pobre, y ellos dan todo lo que tenían para desayunar, se lo dan a ellos, y entonces Allah de regalo les hace descender esa aleya, son 2 aleyas de Suratul Insan, y después el profeta viene y trae alimentos del paraíso para ellos, ¿no? Es otra aleya. Y bueno, después está la aleya del zikr también, de Ahlul Zikr, que se refiere también a Ahlul Bayt en principio. Y bueno, esas quedarán para otra oportunidad, inshallah. Pero bueno, como podemos ver, es impensado realmente que el imam Ali alayhi salam, con la importancia que tiene en la vida del noble profeta y en la historia del Islam, no haya sido mencionado en el Sagrado Corán. Para los que vinieron después, al principio mencionábamos que Ibn Abbas había dicho que las aleyas, que más o menos el número que ronda en aleyas que hacen referencia al imam Ali son unas 300 aleyas en el Sagrado Corán, y que esto también tiene que ver con otro dicho del profeta que cita también Ibn Abbas, de que no descendió ninguna aleya que venga con el Ya ayyuhalladhina amanu, creyentes, sin que al primero que hace alusiones a Ali ibn Abi Talib, porque él es Amirul Mu'minin, es el príncipe de los creyentes, ¿sí? Es el jefe de los creyentes. La palabra Amirul Mu'minin o digamos este título que pone el profeta al imam Ali alayhi salam es exclusivo del imam Ali. Ni siquiera el imam Mahdi ayallahu ta'ala farajahu sharif puede ser llamado Amirul Mu'minin. Es un título que es pura y exclusivamente para el imam Ali alayhi salam. Ahora hay algún que otro hadith que vamos a leer también que hace referencia a esto, pero la cuestión es que quien quiera ser creyente debe conocer al jefe de los creyentes, ¿no? Entonces es imposible no conocerlo y no amarlo. Y entonces hay otros dichos también muy famosos que no es imposible odiar al imam Ali sin ser kafir. O sea, la persona que realmente siente odio por el imam Ali es una persona incrédula. De entre las narraciones, algunas narraciones que teníamos para hoy, vamos a decir algunas poquitas. Hay una que dice el profeta alayhi salatu wassalam: Inwanu sahifatil mu'min hubbu Ali ibn Abi Talib alayhi salam. El inwan, el título de Sahifat al-Mu'min, es decir, del libro de acciones, del libro del creyente, y se refiere al libro en el Yawm al-Qiyamah, en el día del juicio, es el amor por Ali ibn Abi Talib. Es decir, que los verdaderos creyentes, el que tiene el título de Mu'min y que va a entrar al paraíso, va a entrar por la puerta grande, y en el Yawm al-Qiyamah va a recibir el libro, y en ese libro de sus acciones, el título, en el Inwan, va a decir Hubbu Ali ibn Abi Talib, el amor de Ali ibn Abi Talib. Era una persona que amaba al imam Ali alayhi salam. Otro hadith: Inna aliyan waliyukum ba'di. Palabra del profeta: ciertamente Ali es vuestra autoridad después de mí. Lo dijo muchas veces. A veces también se hace mucho hincapié en el suceso del Ghadir, pero no fue la única vez en la que el profeta mencionó el wilaya del imam Ali alayhi salam. Para nada, era constante. Incluso en la primera reunión que hace el profeta junto a, digamos, las personalidades de Quraysh, y esto ya lo deben conocer, lo habrán escuchado, es el imam Ali el que 3 veces levanta la mano diciendo que va a obedecer al profeta, y el profeta había dicho: quien me siga, entonces lo voy a convertir en la autoridad para todos ustedes, una autoridad para el mundo. Y así muchos hay hadices o dichos del profeta. Otro muy famoso:
Anta minni bimanzilati Harun min Musa, tú eres para mí como, o tienes el rango, podemos decir, el manzil en ese sentido, en rango de Aarón para con Moisés, illa annahu la nabiyyan ba'di, excepto porque la única diferencia, podemos decir, en esto es que después de mí no hay otro profeta, es decir, que así como Harún fue el profeta después de Musa, en este caso no iba a suceder porque Allah subhanahu wa ta'ala determinó que el sello de la profecía es el profeta Muhammad, no porque Ali no tenía la capacidad de serlo. Eso es importante también. Y otro hadiz dice: Laulak ma'urifa al-mu'minuna min ba'di. Si no fuera por ti, oh Ali, no sería conocido o no se conocerían los creyentes después de mí. Es decir, que Ali también, como es muy famoso, es el que divide entre el Jannah y el Nar, entre el paraíso y el infierno. Por supuesto, aquellas personas que no conocen al Imam Ali, no estamos hablando que van a ir al infierno. Lo que estamos hablando es de quien se enemista con el Imam Ali, quien lo odia conociéndolo. Sí, realmente es una persona que no puede entrar al paraíso, porque está odiando a alguien a quien Dios ama sobremanera, o sea, como al profeta. Entonces, el wilaya de Ali, el liderazgo de Ali, la guía suprema de Ali, es un punto muy importante dentro del Islam. Tan importante que, como dijimos, el día del Ghadir, o antes del suceso del Ghadir, Allah subhanahu wa ta'ala le dice: si no comunicas esto claramente delante de todo el mundo, como última oportunidad podemos decir, entonces no habrás transmitido el mensaje. Ahora, lo que haga la gente después es otra cosa. Eso es decisión de cada uno. Alhamdulillah, nosotros nos encontramos, inshallah, entre los seguidores, entre los amantes de Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, y ese amor que tenemos en el corazón y esa obediencia que teníamos para él, inshallah, va a tener un efecto sin dudas en el Yawm al-Qiyamah, como tiene un efecto en nuestras vidas diarias, como tiene un efecto el saludar al Imam Ali, el leer la ziyara para él, como tiene un efecto dar sadaqa también, en nombre del Imam Ali, de Fátima, de todo Ahlul Bayt. Siempre se recomienda también en nombre de la madre del Imam al-Mahdi, Allah Ta'ala Farajah Sharif. Y el mismo amor y la misma esperanza que tenemos en la venida del Imam al-Mahdi, Allah Ta'ala Farajah Sharif, es justamente porque añoramos ese gobierno de justicia del Imam Ali alayhi salam, y que se establezca en el mundo una justicia como la justicia de Ali, una justicia que no soportó el munafiq, el hipócrita, ni la soportó tampoco el débil, ni la soportó el kafir. Fíjense que cuando Ali es privado durante 25 años de ejercer esa wilaya en forma práctica en lo que es el gobierno islámico, entonces el mundo islámico tembló y cada vez se fue corrompiendo más, hasta que la misma gente fue a buscar al Imam Ali alayhi salam a la casa para que gobierne a los musulmanes. Y Ali, ¿qué les dijo? Alayhi salam les dijo: no van a aguantar mi justicia. Los que no son justos no aguantan la justicia de Ali alayhi salam, ¿cómo no van a soportar la justicia del Imam al-Mahdi, inshallah, cuando aparezca? Así que felicitaciones en esta jornada, una jornada, alhamdulillah, de mucha espiritualidad, desde ayer a la noche, que fue la noche del 13 de Rajab. Son estos días blancos y estas noches blancas en donde tenemos la luna llena de Rajab. Las noches del 13, el 14 y el 15 del mes de Rajab son para prestar mucha atención, para hacer súplica, para rezar. Y es muy importante en esta jornada recordar al Imam Ali alayhi salam. Es muy importante también, y siempre aconsejo, por favor, recuerden esto, a sus hijos, los días que hay un maulid, los días que hay un nacimiento de los imames, del profeta, háganles un regalo
o háganles alguna comida especial, algo que no sea un día como cualquier otro. Y sobre todo a los chicos, por ejemplo, el día del nacimiento de Fátima, si tienen una hija que se llama Fátima o que se llama Batul, también denle algo en especial, porque esa es una forma de educar y es algo que no se olvida más y que los chicos después cuando son grandes van a tener ese recuerdo y van a tener ese amor por Ahlul Bayt en el corazón. Eso es muy importante como un consejo, inshallah. Y bueno, ya nos vamos despidiendo. Que Dios los bendiga mucho. Gracias por habernos acompañado, por estar allí. Ya se perdió un poco la costumbre. Había poca gente, pero todos son gente muy querida, alhamdulillah. Los que estuvieron en el vivo. Y bueno, inshallah que de poco a poco vamos a volver a hacer este tipo de programas, vamos a decir, ¿no? Alguna súplica quizá, o algo para acompañar a todos nuestros hermanos, que sobre todo aquellos que no tienen un centro islámico donde ir, una mezquita, una musalla. La verdad que se agradece que hayan estado y después de este video, bueno, si Dios quiere lo vamos a subir para que quede. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que Dios los bendiga mucho.